Bueno, ya están los objetivos del taller. Yo sé que han revisado la PPT. Ya hemos conversado sobre el tema de los objetivos, de qué son los indicadores, los tipos de indicadores, ¿no? El tema también de la lógica vertical que hay que considerar para poder construir como tal los indicadores eh, de los tipos. También hemos hecho ejercicios, casos, los criterios de selección, tenencia, factibilidad, sensibilidad, relevancia, así como también los criterios de construcción que tiene que ver con el tema de los indicadores SMART. Y hago énfasis acá, criterios de construcción. Tómenlo, considérenlo esto porque luego más adelante les voy a explicar el por qué lo estoy subrayando. Criterios de construcción con el tema de indicadores SMART, que son que sean específicos, medibles, alcanzables o realistas, relevantes y acotados en el tiempo. Uy, hay un micro prendido, que se escucha súper raro. Igual, esa PPT de acá también la he agregado. En realidad es un agregar a la PPT que ya les había presentado la vez pasada. Pero básicamente son preguntas que nos va a permitir poder aterrizar mucho más de cómo se pueden construir estos indicadores considerando los criterios SMART, ¿no? Por ejemplo, si quiero que cumpla con el criterio específico, puedo utilizar la pregunta, ¿se relaciona con los demás objetivos? Perdón, con los elementos del objetivo. Sí, no se relaciona, medible, ¿no? Por ejemplo, ¿es replicable o verificable de manera sencilla? Y así sucesivamente. Entonces, esto lo dejo como una tareita para que lo puedan dar una chequeada y que también les pueda ayudar al momento de poder construir los indicadores. Luego también hicimos el ejercicio, la aplicación como tal eh, de los indicadores en la etapa de la formulación. Que bueno, con el caso 2, ¿no? Con esta problemática que les había comentado, de poder formular indicadores como que un primer ejercicio o acercamiento a la construcción de indicadores con una temática sobre la problemática, en este caso, del bajo desempeño, ¿no? De estudiantes en matemáticas, en la prueba nacional de matemáticas en el nivel primario en el Colegio República de Israel, que es un caso, ¿no? Donde sí existe el colegio, por ejemplo, en la localidad de Nauta, en Loreto, ¿no? ¿Mediante qué? Que se buscaba implementar un proyecto que implemente la metodología, la pedagogía de la innovación y resolución de problemas, ¿no? Para poder contrarrestar la problemática del bajo desempeño en matemáticas, ¿no? Se abordó cuál era el problema, el determinante, la solución, el resultado que se buscaba con el proyecto, los productos, los usuarios, así como los beneficiarios. Y ya bueno, luego que hicimos el caso práctico con mediante grupos, los ejemplos indicadores, ¿no? Aquí he sido bastante directa, por ejemplo, en indicador de impacto, considerando el ejercicio anterior, el ejercicio del caso 2, no considerando todo esto, podría ser, por ejemplo, indicador de impacto, el porcentaje de estudiantes del nivel primaria del colegio tal que han logrado el nivel satisfactorio, ¿no? Que es lo que buscamos, el nivel satisfactorio en la prueba nacional de matemáticas. Eso sería nuestro indicador de impacto, nuestro objetivo general, ¿no? Luego, el indicador de resultado, porcentaje de docentes certificados, puede que sea acorde a un objetivo específico, ¿no? Poder medir el porcentaje o la cantidad de docentes que se han podido certificar con esta metodología, ¿no? Que puedan implementar esta metodología en qué, en sus sesiones de matemáticas, ¿no? Y luego también otro indicador de producto, ¿no? Por ejemplo, el número de capacitaciones que han tenido estos docentes sobre la implementación de estrategias o sesiones de matemáticas, pero con esta metodología. Al igual que con el indicador de insumo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que había hecho una compañera, ¿no? Sobre el número de libros de matemáticas que contienen este tipo de metodología, ¿no? Y que, por ejemplo, pueden ser entregados a docentes o pueden ser, en este caso, podrían ser guías a docentes, ¿no? O podrían ser libros específicamente o bitácoras para estudiantes del nivel primaria en el colegio tal. Entonces, eso ha sido más o menos lo que se ha tocado en la sesión anterior y también los cambios o modificaciones que le he hecho a la PPT para que se pueda ver
tener una información mucho más clara y también digerible. Y bueno, la reflexión como tal, ¿no? De que la selección y construcción de indicadores debe realizarse cuidadosamente en la etapa de formulación y diseño. Todo es un engranaje. Si nosotros no formulamos y diseñamos bien nuestros indicadores o como tal no identificamos o definimos bien nuestra problemática, nuestros objetivos, nuestros indicadores o nuestros medios de verificación, todo ello no va a tener una coherencia, una concordancia al momento de poder tener un impacto o lograr un impacto en el proyecto, ¿no? Entonces es necesario tener en cuenta los objetivos y metas del proyecto y finalmente, pues, que es importante para el impacto, como les digo, y también en las etapas posteriores del ciclo del proyecto. En ese sentido, chicos y chicas, la sesión de hoy lo que vamos a ver es la gestión de indicadores, pero un poco más en la etapa de monitoreo y evaluación, sin antes recalcar eh, que tiene que estar engranado con la etapa de formulación y diseño, ¿no? La parte de implementación no la toco mucho como tal, porque tiene que ver mucho más con el tema del monitoreo y es algo mucho más ejecutorio que propiamente de diseño. Entonces, esta sesión lo que busca es conocer más el proceso de la elaboración de indicadores. Luego, conocer el papel de los indicadores en el monitoreo, la evaluación, conocer un poco, ¿no? También sobre el diseño de sistemas de monitoreo, así como los de evaluación. Algunos mecanismos de seguimiento, de recolección de datos eh, y también los indicadores para tomar decisiones y mejorar continuamente. Entonces, rescato esta imagen, ¿sí? Que lo he tomado de la CEPLAN, bueno, del CEPLAN, que básicamente nos comenta la diferencia, por eso les comentaba que hay que hacer como que un poco de memoria con el tema de la construcción. Mencionaba la diferencia entre lo que es selección y lo que es construcción. En síntesis, menciona que la selección es cuando ya existen indicadores, o sea, ya hay esa información o ya hay indicadores que están formulados, o tengo como que esa garantía de que si yo uso tal indicador, pues me va a ayudar a poder lograr los objetivos del proyecto. Básicamente es como si yo ya hubiese replicado este proyecto anteriormente y yo ya sé. Entonces puedo seleccionar, ¿no? De un abanico de indicadores que yo tengo, yo por mi experiencia, mis conocimientos, las investigaciones que he hecho previas, mi evidencia de efectividad y todo ello, yo conozco que eligiendo o seleccionando estos indicadores me va a permitir llegar al objetivo. Es básicamente esto es la selección. Ahora, con el tema de la construcción, es cuando no hay data disponible sobre una problemática en específico. Supongamos que tengo una problemática nueva, ¿no? Entonces, necesito construir, necesito recabar información primaria. Es decir, eh, ir a campo, recolectar, hacer todo un proceso de recolección de información, análisis, sistematización y todo ello, que eso es mucho más a lo que va el tema de construcción. Entonces, como tal, el taller lo que busca es que ustedes puedan construir, ¿no? Y bueno, la selección es algo que ya lo van a ir conociendo, como se dice, con la experiencia, ¿no? Y sobre todo, pues, investigando si hay otros casos, ¿no? O evidencias de efectividad donde ya se ha desarrollado el proyecto y pues se ha logrado el objetivo como tal, ¿no? Entonces, en este PPT lo que busco más o menos es mostrarles cómo es este proceso de elaboración que nos comenta el CEPLAN. Por ejemplo, ¿no? Acá indica uno, identificación del objetivo de la medición. Ya. Dos, identificación de información disponible. Identificar, ¿hay la información? ¿No lo hay? Ahí la pregunta, ¿no? ¿Existen indicadores calculados de los que yo necesito para poder lograr mi objetivo? Entonces, si digo sí,
Quiere decir que tendría que recurrir a la selección, ¿no? Entonces, y luego, especificaciones del nombre, de la estructura, verificar, ¿no? Si cumple con las características que realmente van a ser necesarias para poder lograr el objetivo. eh, y bueno, luego ubicarlo en la cadena de resultados, ¿no? Lo que les había mencionado sobre la lógica vertical, qué tipo de indicador se acomodaría mejor en el de productos o, o quizás en el de resultados, en el de impacto, ¿no? Y bueno, y luego ya establecer las metas, los logros, y luego ya hacer un llenado de la ficha como tal, armar tu matriz y todo eso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo ese tipo de indicadores? Me toca construirlo desde cero, ¿no? Entonces, para eso me pongo a pensar, ya, yo tengo que construir estos indicadores porque pues no hay los indicadores, ya busqué, ya indagué, no tengo estos indicadores que tengo que construir. Entonces, me hago nuevamente la pregunta, ¿existirán datos? O sea, ¿ya existirá data en el INEI, por ejemplo? Eh, ¿Ya existirá, no sé, data que se haya recolectado en el ENDES o en la ENAJO o en algún tipo de censo que me permita a mí poder construir o diseñar un indicador? Entonces, si mi respuesta es sí, entonces básicamente es calcular mi indicador, es decir, diseñar mi indicador y pues nuevamente hacer el proceso que ya les he mencionado. Ahora, supongamos que no tengo no tengo la data que yo requiero, ¿no? Por lo general suele pasar cuando son proyectos bastante innovadores, bastante distintos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, población afrodescendiente, ¿no? O sea, queremos ver el nivel de pobreza de niños y niñas afrodescendientes. Entonces, puede que no tenga esa información específica. ¿Qué hago? Tengo que generar datos primarios. ¿No? Para eso tengo que diseñar, utilizar instrumentos de recolección, técnicas de recolección y toda una metodología que me permita poder nuevamente construir ello, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto es más o menos lo que yo quería transmitirles para que también haya como que la claridad y no la confusión de cuando es selección y cuando es una construcción de indicadores. Y ahora me voy a la parte mucho más práctica como tal. Y es el tema de esta formulita. La verdad es que me pareció bastante interesante y mucho más sintética, por ejemplo, cuando yo quiero saber construir un indicador, ¿no? Eh, es como que ya. ahí. El nombre del indicador va a ser igual a que al parámetro, o sea, la magnitud, puede que sea porcentaje, puede que sea tasa, número, ¿sí? Al parámetro, lo que más o menos voy a poder medir. Luego, el sujeto, ¿sí? Puede ser, no sé, mujeres, pueden ser niños, característica, por ejemplo, ¿no? Podría ser el porcentaje de estudiantes del nivel primaria con, no sé, que hayan aprobado con nivel satisfactorio el examen X, ¿no? Entonces, ya yo le estoy dando una característica. ¿No? Entonces, es más o menos la forma en la que se puede construir un indicador, que son estas tres partecitas. El parámetro de la medición, que viene a ser la magnitud que se utiliza para la medición del indicador. Luego, el sujeto, que es la unidad de análisis sobre la cual se realiza la medición, o sea, la persona o el sujeto. Y luego la característica, ¿no? Que es la cualidad de interés en este caso del sujeto, ¿no? Por ejemplo, no sé, empleabilidad, desempeño, qué sé yo. Y aquí hay unos ejemplos. Sí les pediría bastante que lo puedan tomar atención, porque como tal, la dinámica de hoy es que también ustedes puedan construir a partir de la matriz de marco lógico. Entonces sí es súper necesario que al menos esa parte pueda quedar súper claro. Entonces, empezamos con la parte del nombre del indicador. Como les decía, por ejemplo,
Mi parámetro es porcentaje. El sujeto, estudiantes de segundo de secundaria, ¿no? Como les daba el ejemplo. Característica, nivel satisfactorio en matemáticas. Entonces, junto a los tres, ahí está mi indicador. Porcentaje de estudiantes del segundo de primaria eh, que alcanzaron el nivel satisfactorio en el examen nacional de matemáticas. Ejemplo. Otro, ¿no? Parámetro sería, por ejemplo, porcentaje de hogares que cuentan con acceso a agua, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante red pública, eh, no sé, hay varias formas, no soy especialista en esto, pero hay muchas formas que la idea es que acá en la característica cada uno pueda como que detallar, ser muy específicos de lo que queremos como tal medir. Luego, otro ejemplo, ¿no? Con el tema de tasa, por ejemplo, con el parámetro de tasa. Tasa de empleo, tasa de empleo o de empleados podría ser, ¿no? En este caso sería lo más correcto la tasa de empleo. eh, Puede que sea formal o incluso podría que sea informal, pero esto ya, el formal o informal sería parte de la característica, ¿no? Tasa de empleo formal e informal, femenina, masculino, o tasa, se me ocurre, ¿no? Tasa de explotación, perdón, tasa de niños menores de 5 años, víctimas, no sé, de violencia infantil, se me ocurre. ¿No? Entonces yo le voy dando como que la forma, pero esta es como que la formulita, ¿no? Parámetro de medición más sujeto más característica. Y sí, alguien levantó la mano, no sé, Leonela Ochoa. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos los presentes y Buenas noches. bueno, y contigo, Angie. Te comento, la característica en sí tiene que ser la problemática o lo que queremos lograr con el proyecto, ¿no? Porque muy diferente sería, por ejemplo, número de estudiantes de quinto año de secundaria que no saben leer. Eso sería un indicador, pero de mi problemática. Pero otra cosa sería un indicador número de estudiantes de quinto grado de secundaria que leen adecuadamente, por ejemplo, o que pueden leer bien. Un ejemplo así. O sea, en ambas cosas, esas ambas características son válidas en los indicadores. Eso va a depender bastante de tu objetivo como tal. Es decir, ¿qué tipo de indicadores? Esto. ¿Qué tipo de indicadores? ¿No? ¿Qué es lo que tú realmente quieres medir? Si, por ejemplo, la problemática es el tema que me dices, ¿no? Tener bajo desempeño, es una problemática, ¿no? Entonces ahí se podría acercar más a al indicador de impacto. Pero supongamos que yo quiero medir algo mucho más específico y va acorde a resultados, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? A ver, ¿dónde está acá el ejemplo? Aquí está mucho más claro. Por ejemplo, porcentaje de docentes certificados. Eh, es como que, por así decirlo, yo necesito saber el porcentaje o el número de docentes certificados, porque esto me va a dar como que un paso, por así decirlo, un pasito más para poder lograr mi objetivo general, que mi objetivo general sería el indicador de impacto, el más grande, lo que yo quiero que es el cambio que se va a ver, ¿no? Mientras el indicador de resultado me va a permitir como que un nivel menos, el objetivo mucho más específico, que son entre 2 a 3, va a depender mucho del proyecto, eh, pero como también se podría adecuar a un indicador de producto, ¿no? Entonces, va a depender mucho de tu interés o qué es lo que tú quieras medir. Entonces, para eso justamente la fórmula que yo les daba es como que la forma, como se dice, general, que deberíamos considerarlo para cualquier tipo de indicador que sean estos, ¿no? Porque puede que acá sean porcentaje, pero por ejemplo acá puede que ustedes estratégicamente vean cuando arman el proyecto que se acomoda mejor el número y no el porcentaje. Eh,
incluso algunos por estrategia y te lo digo por experiencia, eh, nos llama como que mucho más la atención cuando, por ejemplo, eh, no sé, hay 100 docentes certificados por la UGEL, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre, 100 docentes certificados, pero el total son 200 docentes. Entonces, esto quiere decir que el 50% de docentes son certificados. Entonces, mi pregunta va hacia ti. ¿Cuál generaría mayor impacto, por así decirlo, si yo quisiera como que llamar la atención de que mi proyecto sí está teniendo resultados? ¿El porcentaje o el número para este caso? Mm, Tal vez o sea, 50% no sé, se vería un poco, no se vería tan impactante, tal vez el número, ¿no? 50 docentes, sí. Ujú. O 100 docentes, ¿no? Entonces, ya es un poco más de experiencia. Si, por ejemplo, has tenido otros proyectos en los cuales tú ves que mejor no utilicemos el porcentaje o mejor utilicemos el número, ya es un poco más estratégico, ¿no? Pero, pero como tal, lo que yo sí te digo es que esta fórmula que les comparto es la forma general y ya va a depender mucho de cómo lo estén diseñando o qué es lo que ustedes quieren realmente medir. Va a depender mucho de eso. No sé si ahí he Gracias. podido responder tu pregunta. Sí, gracias. Ya, perfecto. Em, entonces, bueno, sigamos con los ejemplos. Por ejemplo, otro ejemplo es el tema del índice, ¿no? Ya que esto es un poco más ambiental, ¿no? El índice, por ejemplo, de la calidad del aire en Lima Metropolitana, ¿no? Yo quiero saber el índice de algo, del sujeto. ¿De qué? De la calidad del aire, ¿no? En este caso, ¿de dónde? Que es un atributo de Lima Metropolitana. Puede ser mucho más específico, puede que se me ocurra, ¿no? En el centro de Lima, por ejemplo, ¿no? O en espacios, no sé, en espacios reducidos, qué sé yo. Pero podríamos como que agregar todo y lo más específico en la parte donde dice característica. Y bueno, igualmente con el ejemplo de promedio, ¿no? Por ejemplo, para el tema de las becas, ¿no? O por ejemplo, cuando quieres ver el rendimiento de los estudiantes, no sé, se me ocurre en universidades, ¿no? O en colegios, y te dice el promedio de años de estudio alcanzado, ¿no? Como que es lo que más se acomoda para poder verificar eh, los años que se han alcanzado por la población, se me ocurre, de 15 a 16 años, que imaginamos que deben estar en secundaria, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, ya es más una cuestión más metodológica para poder saber cuál es el parámetro más, más beneficioso o que nos va a dar, como se dice, mejores expectativas o respuesta de lo que queremos. Pero más o menos esta de acá es la forma para poder considerar ello, ¿no? Ahora ya les he dejado más o menos claro cuál es esta formulita, por favor, no se olviden. Tampoco la idea es de que en el taller, pues, como que nos hagamos bolitas, por así decirlo. La idea es de que podamos tener lo básico, pero claro, ¿no? Entonces, en ejemplos súper básicos, por así decirlo, acá coloco, ¿no? Se me ocurre el porcentaje de mujeres víctimas de violencia en los 80. Ya está, ¿no? Eso es más o menos el ejercicio que yo busco en este taller y quisiera que se quede, y con el cual yo también los voy a estar, por así decirlo, evaluando en las próximas actividades grupales que hagamos, que tengan estas tres partecitas, ¿no? Y si hay alguna duda de, no sé, se me ocurrió este indicador, pero no cumple quizás esta fórmula, quizás solamente sea una cuestión de orden o de vocabulario para poder llegar a construirlo. Ahora vamos con la parte del diseño del monitoreo. Eh, Básicamente acá lo que buscamos en el monitoreo
es poder tener una construcción de indicadores, ¿sí? Mucho más claras para el proyecto, ¿no? En realidad, aparte de los tipos de indicadores que les he mencionado, hay otros, ¿sí? Hay bajo otras formas, por ejemplo, como los indicadores de proceso, de producto, de cobertura, de resultados, que en realidad no me alcanzaría el taller para poder explicarlo, como que todas las formas de indicadores que hay, los que les he mostrado son como que los más importantes para este taller. Pero sí les dejo el dato por si lo quieren averiguar o conocer un poco más, y también como que quizás poder ahondar un poco más la pregunta que hizo la compañera de estas cuestiones un poco más de estrategia y metodología. También para el diseño del monitoreo es importante tener una información, ¿no? Em, ya que antes de seguir, lanzo la pregunta a cualquiera de ustedes que me quiera responder, ya sea por chat, levantando la mano o prendiendo su micrófono. eh, ¿Por qué es importante tener evidencia o recabar información en los proyectos, programas sociales o en políticas públicas? No sé si alguno de ustedes quisiera preguntarme, perdón, responder esta pregunta. Yo creo que es necesario esto porque genera evidencia de la ejecución del proyecto, ¿no? O sea, cualquiera puede decir que un proyecto o una solución a un problema, esa es la solución, pero finalmente si uno no la recoge a la evidencia, por ejemplo, lo que está pasando con el gobierno, ¿no? Inseguridad ciudadana, entonces declaras en emergencia. Esa es la alternativa de solución a la inseguridad, pero no hay nada de evidencia que te diga que la declaratoria de emergencia, o sea, esa solución disminuye, ¿no es cierto?, la inseguridad ciudadana. Entonces ahí tú tienes que crear los indicadores que te permitan saber si es que la declaratoria de emergencia reduce realmente la inseguridad. Entonces ahí tendrías que ver de repente el número de patrullaje, de repente el número de denuncias, disminución de repente de asaltos, no sé. Pero la idea es que esos indicadores te van a proporcionar información de la efectividad de la solución que has planteado, ¿no? A través del Exacto, proyecto. Me parece que por ahí. exacto. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual lo que ha dicho Alberto. Muchas gracias, Alberto. A ver, le doy el pase también a los demás compañeros. A ver, Martín. Martín había levantado primero la mano. Hola, Angie. Hola, Yo creo que Martín. es importante para poder mejorar, ¿no? Más que nada, identificar cuáles son las partes, los subprocesos dentro de un proyecto que tal vez no han funcionado de la mejor manera o como se esperaba. Analizar, explorar por qué no se dio de la manera en la que se esperaba y tratar de mejorarlo en las versiones posteriores, ¿no? Siempre considerando de que cualquier propuesta que se lance, pues puede salir muy bien, puede salir regular o puede salir mal, ¿no? Pero siempre se puede mejorar. Entonces, creo que los indicadores nos permiten eso, visibilizar, identificar cuáles son las partes y ya darnos la oportunidad de explorar e idear, ¿no? Nuevamente y mejorar las propuestas. Exacto. Gracias, Martín. Muchas gracias. A ver, ahí también le doy el pase a José. Sí, gracias, Angie. Cuando hablamos de evaluación, cuando hablamos de evaluación de proyectos, no nos podemos esperanzar en que este proceso vamos a realizarlo al final de nuestra intervención, sino que es un proceso constante en cada uno de los momentos de este ciclo, ¿no? De este ciclo de intervención, ciclo de proyectos, como queramos llamarlo. Y las estrategias de monitoreo, que es un tipo de evaluación, permiten que nosotros podamos identificar si es que la ejecución está funcionando, ya que las realidades son muy diferentes entre, digamos, zonas geográficas o incluso plataformas, ¿no? Hay una diferencia absoluta entre un espacio presencial, de un espacio virtual o un espacio mixto, ¿no? Entonces, nada, solamente comentar eso para complementar. Gracias, muchas gracias, José.
A ver, aquí también voy a leer rapidito lo que me han comentado sus compañeros. Por ejemplo, acá decía Julia, las evidencias nos ayudan a visualizar el impacto del proyecto. Luego también Pavel mencionaba, ¿no? Asegura el buen uso de los recursos económicos que se les asignan los proyectos, focaliza las intervenciones, ¿no? Asegura el cumplimiento de la ruta crítica del proyecto, permite asignar ahorro a componentes que necesiten, tal cual redistribuye la parte económica, identifica los recursos que están siendo malgastados, logra los objetivos programáticos y se están cumpliendo de acuerdo a la planificación, ¿no? Y también el monitoreo que nos permite coordinar las actividades, procesos, resolver incidencias y lograr las metas según el cronograma, ¿no? Y ya está. ¿Dónde está? Ok. La verdad es que es tal cual lo que ustedes mismos han mencionado. Me alegra bastante que tengan que esta noción sobre la importancia de poder tener evidencia, información, de la importancia del monitoreo. Y es que como tal, el monitoreo yo lo veo como un sinónimo de evidencia, evidencia de efectividad. ¿Qué quiere decir lo que mencionaba el primer compañero que levantó la manito, que, bueno, Alberto? eh, Tener información que nos permita asegurar que se va a poder realmente hacer este cambio, ¿no? Tener evidencia es ¿mediante qué? Mediante un método, ¿no? Un método científico, mediante una metodología que me dé esa certeza y esa seguridad que se va a lograr, ¿no? Mencionaba el ejemplo el compañero, y es que es cierto, hay muchas políticas públicas o proyectos que muchas veces se lanzan sin previamente haber investigado absolutamente nada de ello, ¿no? Entonces, he ahí también la importancia de darle una revisada a investigaciones, a bibliografía que nos den esta certeza o esta seguridad, o al menos medianamente, que se haya podido replicar en otros lugares y por lo tanto, con sus particularidades, se puede implementar en el espacio focalizado donde queremos implementar el proyecto, ¿no? Y pues se van a obtener los resultados, porque si no, pues como dice Pavel, no va a servir de mucho toda la inversión de recursos, tiempo que le vamos a invertir a ese proyecto si no se va a ver cambios o mejoras, como también mencionaba Martín, ¿no? Que la idea también es tener la mejora continua. Ya, el proyecto funcionó, pero ¿qué cosa podemos mejorar, no? El tema de las lecciones aprendidas para que en otra oportunidad no suceda esto y por lo tanto también he ahí también la importancia de que más allá de tener esta información técnica de cómo se hace, la parte de la formación académica, también lo digo desde mi parte como sanmarquina y sé que también ustedes como interesados, ¿no? Y también muchos de ustedes que son académicos, estudiantes, universitarios, egresados, lo importante de poder escribirlo, ¿no? Dejarlo en una investigación, porque créanme que así aportamos a que más proyectos en esta área pues puedan, se puedan realizar de la mejor manera. Entonces, hacía como que este paréntesis más o menos para poder saber qué tanta noción tenían sobre el tema del monitoreo. Entonces, en síntesis, es importante, antes de construir los indicadores, también tener una información básica, ¿no? Eh, lo cual pues me va a poder permitir también a mí conocer en qué realidad voy a implementar el proyecto, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué retos hay? ¿Con quién o con qué interesados estratégicamente podemos articular y todo ello, ¿no? Ahora, también es importante ver el tema de la definición de la periodicidad del relevamiento, ¿no? Quiere decir lo que comentaba acá el compañero, a ver, ¿dónde está? Aquí, algo que se me fue. Ah, el tema de los cumplimientos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los objetivos programáticos, ¿no? Es súper importante esto y lo rescato, Pavel, porque es necesario tener un plan de monitoreo.
¿no? Que nos permita hacer un seguimiento, ¿no? Dependiendo el tipo de indicador. Supongamos que tenemos un indicador que, no sé, necesitamos medirlo semanalmente, porque semanalmente tenemos que hacerle, pues, valga la redundancia, el seguimiento, ¿no? O, por ejemplo, indicadores que vamos a poder ver los resultados de tiempo en tiempo. Pueden que sean trimestrales o semestrales, o supongamos que hay un proyecto que inició, se me ocurre, ahora que estamos en marzo y finaliza en noviembre o en diciembre, poder ver si se lograron los cumplimientos o no de manera anual, ¿no? Que por ejemplo son los tipos también de evaluación de impacto, ¿no? Entonces, como tal, es súper importante eso, chicos, tener claro también la periodicidad con los cuales vamos a estar haciéndole seguimiento a los indicadores, porque no solamente la idea es construir, sino hacerle seguimiento a esos indicadores para poder ver y sobre todo también poder, como se dice, adelantarnos a situaciones que podrían resolverse con tiempo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que no está yendo bien en algún indicador, podemos tomar acciones, ¿no? Entonces, básicamente eso también nos va a poder ayudar el indicador. Y ya luego, finalmente, está la selección de técnicas para el rastreo de indicadores, ¿no? A ver, no me quiero alargar, estoy viendo la hora. Quiero tratar de llegar a la hora para poder hacer el ejercicio. Ok. Entonces, como tal, también es súper importante tener un sistema de monitoreo, ¿no? Un sistema de monitoreo se construye a partir de indicadores. Monitoreo que tener indicadores, ¿no? Ya les he mencionado cuáles son los indicadores, todo ello. La selección de indicadores, lo que les había comentado, y si no tenemos una selección, pues construir, ¿no? ¿Mediante qué? Tener criterios como, por ejemplo, en este caso, independencia, verificabilidad, validez, accesibilidad, eh, así como también poder consultar con los involucrados, ¿no? Con los interesados. Supongamos de que yo estoy haciendo un proyecto o un programa donde va a intervenir empresas o va a intervenir municipalidad, ¿no? U otra instancia pública. Entonces, ellos también van a requerir de esta información, ¿no? Entonces, necesitamos como se dice, tener indicadores que nos permitan ver el avance o la mejora continua del proyecto, pero también considerando a los actores claves, ¿no? Eh, y luego aquí ya como para acotar nada más, ¿sí? Los indicadores son el resultado de operacionalizar los objetivos a alcanzar en el marco de una política, programa, proyecto. Se expresan en metas a partir de las cuales se diseñan los indicadores que permiten medir el grado en el que fueron alcanzados. COE y FRA. Asimismo, en el sistema de monitoreo, y aquí también recalco, a ver, el mejor monitoreo no es aquel que da cuenta de todas y cada una de las actividades, sino de aquellas que son clave para la gestión y el aprendizaje. Yo recuerdo que en la sesión uno les había comentado, ¿no? No podríamos hacer indicadores de todo lo que nos ocurra o de todo, como se dice, de todo lo que querramos saber, porque hay indicadores que son súper claves y a los cuales tenemos que enfocarnos, ¿no? Entonces, yo más o menos los divido de esta forma, los indicadores que están dentro de la matriz de marco lógico, los indicadores que están en la matriz de resultados, que son a los cuales yo le hago bastante seguimiento, y estos por defecto me van a dar respuestas en la matriz de marco lógico, y otros indicadores que ya son mucho más complementarios o más derivados para los interesados. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, eh, tal instancia pública te dice, quiero saber el número de docentes que sean certificados según la UGEL, no sé, Nauta. Entonces, yo necesito tener esta información para poder compartírselo al interesado, ¿no? Que ya son indicadores mucho más complementarios, pero que también son importantes, pero siempre hay que dejar o tener la claridad de cuáles son estos indicadores claves para la gestión, que sin ellos
no podemos, como se dice, tener los resultados que querramos, ¿no? En ese sentido, hay fuentes de información, ¿sí? De los cuales quizás en otros talleres podríamos conversarlo, podríamos tenerlo como que a más detalle, por ejemplo, lo que es la línea de base, ¿no? Que permite dar cuenta de la situación que se encuentra antes de que comience la intervención. También lo que son los informes periódicos, ¿no? Sobre todo para ese tipo de indicadores donde, por ejemplo, hacemos un seguimiento mucho más, así como que de manera verbal, ¿sí? Para no ir contra el tiempo. Les estaba comentando sobre el tema de, bueno, de tener la línea base, ¿no? Que permite dar cuenta de la situación que se encuentra eh, antes del comienzo del proyecto. También les hablaba sobre el tema de los informes periódicos, o los reportes periódicos. Otro también podría ser, por ejemplo, la supervisión en terreno o, por ejemplo, la observación participante. También el tema de las evaluaciones de impacto, ¿no? Que son más o menos fuentes de información que nos van a poder permitir, en el caso de la línea de base, cómo estamos iniciando, por ejemplo, ¿no? El proyecto. Entonces, a ver, unas herramientas de monitoreo que nos puedan permitir también tener como que mucha más claridad del tema de la recopilación de información. O las más comunes son, por ejemplo, los informes periódicos que les estaba comentando, otro el análisis documental, otro las clásicas entrevistas, ¿no? Los cuestionarios o encuestas, por ejemplo, los grupos focales, ¿no? Donde podemos recopilar información, saber cómo les está yendo específicamente a la población beneficiaria, ¿no? Desde la voz de ellos mismos, ¿no? También hacer el tema de la observación participante, ¿no? Eh, por otro lado, también recopilar información, ¿no? Información secundaria, ¿no? O estadística, por ejemplo, con el tema de las investigaciones, ¿no? Con información que ya se haya desarrollado anteriormente, análisis de interesados, entre otras. Ahora, algo así, para no demorar mucho, les menciono nada más el tema de las herramientas de evaluación. Por ejemplo, algunas de las herramientas más conocidas son la evaluación ex ante, ¿no? Que también nos permite saber la viabilidad del proyecto, ¿no? El diagnóstico, por así decirlo, del proyecto para poder diseñarlo, formularlo, ¿no? También lo que les había mencionado, ¿no? El tema de la línea base, que nos da como que el inicio, para luego poder saber si se ha impactado, ¿no? A la población beneficiaria, la evaluación de resultados, la evaluación de impacto. Y ahora sí voy a la parte de la matriz de marco lógico. Aquí les voy a pedir su atención rápidamente. Como tal, a ver, yo les había comentado, recuerdo en la primera sesión, la lógica vertical, ¿no? De que, como se dice, de poquito a más podíamos cumplir los objetivos, tanto específicos como el general, y por lo tanto lograr el impacto, ¿no? De la misma manera también hay la lógica horizontal. Es decir, si yo tengo indicadores bien definidos, ¿no? Con unos medios de verificación y unos supuestos, ¿no? Que claros, como se dice, voy a poder lograr el objetivo general. Por ejemplo, yo tengo el supuesto, ¿no? De que, supongamos, ¿qué dice acá? Allá. Los supuestos nos van a poder permitir conocer los riesgos que pueden afectar el proyecto, ¿no? Entonces, un supuesto que se me ocurre, podría ser, eh, a ver, ahora tengo como que mucho más sistematizado. Está. Y de paso ya también les voy introduciendo a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, este es un ejemplo, sí, bastante básico. Es un ejemplo bastante básico de eh, una matriz de marco lógico. Este es de acá. Les voy a compartir este archivo, así que igual se los estoy explicando. Este de aquí es la finalidad del proyecto, ¿sí? Aquí lo pinto de negrito para que lo vean. La finalidad del proyecto, que sería pues el impacto. Entonces el supuesto, por ejemplo, sería acá, ¿no?
que se pueden generar cambios sostenibles en los municipios, ¿no? Dentro del periodo. Entonces, para eso yo necesito tener un medio de verificación. Por ejemplo, tener encuestas de evaluación, ¿no? Previa del proyecto. Con este medio de verificación, poder saber si podemos llegar a la meta o en este caso se van a poder lograr con los indicadores, ¿no? Por ejemplo, acá el indicador podría ser el porcentaje de enfermedades diarreica en niños menores de 5 años, ¿no? Este podría ser el indicador. Y con este indicador me permitirá lograr el objetivo final del proyecto, que 4 municipios mejoren la salud de todos sus habitantes y la nutrición de niños, de los niños. Sí, no, entonces ya lo podremos ver. Entonces, esta es más o menos la explicación de la lógica horizontal y la de acá para arriba es la lógica vertical. Em, Entonces, chicos, el ejercicio de ahora, ¿sí? Es que pueden revisar esta tablita. Yo al regresar, bueno, al regresar del receso, igual lo voy a explicar, pero ahorita igual se los voy a compartir. eh, que ustedes puedan eh, armar una matriz así de chiquita y básica nada más, donde tenga su finalidad del proyecto, es decir, esto sea como que el objetivo supra general, lo voy pintando de colorcitos, ¿ya? Este es el objetivo súper general. Este de acá sería como que el componente uno, o para poder verlo un poquito así, a ver, sería como que, a ver con este. Este sería mi componente 2, ¿sí? Y este sería mi producto de este componente. Entonces lo pinto de otro color, a ver. Ya, este. Y este sería mi producto de este componente. Esta matriz en realidad va mucho más enfatizado a una problemática de agua, saneamiento e higiene. Eh, está bastante bonito, bastante armado, por eso que lo he elegido como ejemplo. La verdad es que está bastante completo. Entonces, voy a como que solamente explicarles así de manera general, ¿sí? La idea es que ustedes se puedan guiar de esta matriz de marco lógico. Yo ya les había explicado más o menos anteriormente la lógica vertical, ahora la lógica horizontal. Entonces, la idea es de que ustedes puedan crear una matriz de marco lógico donde puedan tener su finalidad del proyecto, su objetivo general, sus dos componentes. Solamente basta con mencionar dos componentes, no más, y que cada componente tenga un producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el objetivo general, el impacto, es que 4 municipios mejoren, ¿no? O en este caso han mejorado. Ay, no se puede evitar, ok. 4 municipios mejoraron la salud de todos sus habitantes y la nutrición de los niños, mediante el uso seguro del agua, la mejora del saneamiento y la adopción de buenas prácticas, ¿no? Ahora, acá, componente 1, el desarrollo de capacitaciones, por ejemplo, y materiales comunitarios, ¿no? Y su componente 2, por ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad de los servicios locales para, ¿qué? Para el agua, saneamiento e higiene, ¿no? Y acá un producto del componente 1 podría ser, por ejemplo, la creación de folletos, ¿no? Muy parecido a lo que hicimos, creación de folletos o creación de materiales, pero que tengan esta metodología o en este caso este enfoque, ¿no? Que les puedo explicar sobre el tema del agua, del saneamiento y de la higiene, ¿no? Tanto en español como en lenguas locales, puede que sea, no sé, Aymara, supongamos que se está desarrollando en Puno el proyecto. Entonces, podría ser un producto. Y luego el otro producto podría ser para el componente 2 la realización de 8 talleres, ¿no? 8 talleres sobre qué? Sobre gestión de agua, saneamiento e higiene en 4 municipios, que va mucho más a lo que son los servicios locales, ¿no? Gestión municipal. Y ya está. Entonces, de acuerdo a ello, ustedes pueden ir guiando de estos supuestos. La idea, como les repito, es que tengan un supuesto, un medio de verificación, una meta, un indicador y su respectivo objetivo, que sería pues su objetivo general, sus objetivos específicos o componentes,
Entonces, esta parte de acá que está vacía, al regresar, lo vamos a hacer en conjunto, ¿sí? Eh, mm, o lo pueden hacer ustedes también. Ya está súper sencillo. Si yo tengo la meta, a ver, acá lo voy a hacer uno y ustedes lo hacen de manera grupal como también para poder ir practicando. Supongamos, si yo tengo acá la meta, que es la reducción del 75% de las enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años en los 4 municipios, mi indicador podría ser este, ¿no? El porcentaje, ¿no? Porcentaje, porcentaje de las enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años en 4 municipios. En los 4 municipios, no sé, dejémoslo ahí nada más. Ok, ¿no? Y ya está. Ese sería mi indicador general. O sea, que yo tengo que medir qué cosa, el porcentaje de enfermedades diarreicas. Básicamente eso, ¿no? Mm, ya bueno, este es básicamente un indicador. Acá hay dos indicadores en realidad. Bueno, dos metas. Acá mi otro indicador sería, por ejemplo, porcentaje de líderes comunitarios, ¿no? Capacitados, por ejemplo. Acá otro, número, ¿no? Número de folletos, ¿sí? Número de folletos creados, ¿no? Se me ocurre sobre sesiones de capacitación en los 4 municipios. Acá sería, por ejemplo, número de interesados comunitarios. Acá, bueno, eso de acá no sé, lo he editado seguro. Acá debería ser, interesado en la forma, acá podría ser, se me ocurre, acá hay que colocarle un número ya. 10 interesados comunitarios que informan sobre la existencia, ¿no? De acceso a los servicios, que informan sobre la, perdón, existencia de acceso a los servicios de agua, saneamiento y, e higiene, ¿no? Y acá, la meta, 8 talleres de gestión de agua, saneamiento, 2 por municipio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son las metas, pero con estas metas igual podemos lograr los indicadores, ¿no? Que ya más o menos le he ido explicando. Entonces, no sé si hasta ahí, chicos, tienen alguna consulta, duda, por favor, porque al regresar sí ya debemos tener como que los grupos formados. Levanten la mano, por favor. Es crear una matriz de cualquier problema De cualquiera. Ah, ya. Sí. A ver, igual acá está como que escrito, te lo voy a pasar. Armar equipos de 3 personas, ¿sí? Los cuales se van a mantener hasta el final del taller. Ese es su grupo. Grupo 1, no sé, se me ocurre Martín, Alberto y Yuli. Ya, los 3. Y así. El ejercicio es identificar una problemática que les interese cualquiera. Puede ser criminalidad, puede ser algo educativo, puede ser lo que ustedes quisieran, pero la idea es que ustedes puedan diseñar un caso donde puedan construir o elaborar esta matriz de marco lógico que les he enseñado, que es más o menos el ejemplo, ¿sí? Que contengan estos componentes que les he mencionado: los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos.